voy a empezar a grabar. Voy a compartir los ejercicios que vamos a hacer. Ayer empezamos con esto, igual volveremos, pero quiero asegurarme con lo que es tan obligatorio de hacer en clase, que son esto. Vamos a ver esto un poquito más complejo de todo, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, me vais interrumpiendo si hay alguna cosa que no se entienden, ¿de acuerdo? Entonces, en este falta una segunda parte, pero da igual la segunda parte porque en realidad yo lo que quiero es, estas son las preguntas que nos hacen. Lo voy a hacer mucho más pequeño porque en realidad a mí me interesa más, o sea, decir, estas preguntas también, pero antes tenemos que saber saber asignar la configuración absoluta. Cuando yo digo asignar la configuración absoluta, vosotros siempre intentáis, los alumnos siempre intentan decirme, ¿qué es esto? ROS, pues sí, es ROS, ¿de acuerdo? Es determinar si tiene configuración absoluta de tipo R o de tipo S, ¿de acuerdo? Esta es la configuración. Bien, empezamos. Vamos a ver, hacémoslo de todo y luego contestaremos a esto. Entonces, porque están en distinta disposición y nosotros, de la distinta disposición, tenemos que saber obtener la configuración. Los más fáciles son A, B, G y H, porque es muy directo. Es decir, en Fisher normalmente os cuesta menos. Entonces, vamos a ver. Como siempre, yo voy a repetir cosas que siempre he repetido. Primera cosa que se hace es asignar la prioridad a los 4 grupos unidos al carbono estereogénico, que aquí se ve claro que es lo que ocupa el centro de la cruz de Fisher. El primero, no hay duda que sea el oxígeno. El oxígeno viene antes que los carbonos. El último, no hay duda que sea el hidrógeno. Esto no hay duda. Se ve bien, ¿no? ¿O lo veis pequeño? Se ve... a ver, decirme si lo veis bien o no, o si tengo que hacerlo más... No, no lo veis bien, ¿ves? Que A ver, vamos a aumentar. Vamos a aumentar esto. Entonces, vamos a hacer un zoom en esto. Vamos a hacer un zoom. Bueno, vamos a ver que luego lo ajustamos. De acuerdo, vamos a ver que ahora se tendría que ver mejor. El primero es el OH. El segundo es esto, el C, porque sería un empate a 2. Aquí tengo carbono y aquí tengo carbono. Pero el carbono de arriba está unido al oxígeno 2 veces, porque un doble enlace es como cuando hay un enlace doble con oxígeno, es como si fuesen igual a 2 sencillos. Cada vez que hay un doble, son igual a 2 sencillos. Entonces, este carbono de arriba está unido a oxígeno, oxígeno y hidrógeno. El carbono de abajo está unido a un carbono y a 2 hidrógenos, si los fijáis, que es un etilo. Y esto es el cuarto, entonces esto es el 3. Entonces, esta es la primera, era prioridad. Segunda, sentido. Es decir, si yo me fijo solo en 1, 2 o 3, el cuarto no lo considero. Si yo intento de ir del 1 al 2 al 3, yo veo que marco un sentido antihorario. Es decir, antihorario sería S. Sin embargo, la posición del último me obliga a no considerar este sentido, sino lo opuesto, y a dar configuración R.
porque tendría que verlo del otro lado de la página, del otro lado de la pantalla. Porque el hidrógeno, ¿por qué digo esto? El hidrógeno en un Fisher, cuando ocupa la posición horizontal, os recuerdo que Fisher quiere decir horizontal, que vienen hacia vosotros. Entonces es incorrecto. Entonces o cambio la Fisher, o lo más inteligente es decir, bueno, me saldría S, pero en realidad tengo que cambiarlo porque es un R. Y le dais, cuando en la final, le dais R. ¿De acuerdo? Entonces, esto es configuración R. Si voy aquí de nuevo, es 1, 2 y 3 y 4. Cuando intento unirlo, esto, ¿qué me dice? Me dice que tengo una configuración, me saldría R, pero va a ser finalmente, me saldría R, pero tengo que invertirla a S porque el hidrógeno ocupa una posición que viene hacia mí. Entonces lo cambio, ¿de acuerdo? A esperar que borro esto, así deja menos confusión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un S, la configuración del B es un S y la configuración de A es un R. Pero podíais ya haberlo imaginado, porque si os fijáis, A y B son imágenes especulares. Si no os convencéis, coger el B y ponerlo más abajo. Por ejemplo, si yo lo pongo más abajo, tendría CH2H5, ¿veis? CHO o HH, y tendría, ¿veis? Entre esto y esto hay como un espejo aquí. ¿Lo veis que hay como un espejo? Si idealmente lo cogéis y lo trasladáis abajo, podéis ver un espejo. Vamos a borrarlo, si no, no se entiende nada. Entonces, lo que sabemos, lo que voy a dejar, simplemente que este es el R y este es el S. Y son enantiómeros. Seguimos con, vamos a seguir abajo. Abajo. Entonces, aquí tengo dos centros quirales en G. Me voy a G ahora, ¿eh? Ahora salto a G. Lo vamos a hacer por orden. G, por ejemplo. Aquí tengo dos centros quirales, ¿veis? Entonces, vamos a asignar la configuración a lo de arriba. Que en realidad en esto sería el número 3, porque este es el 1, este es el 2, este es el 3. Pero bueno, esto lo veremos. Vamos a asignar ante la configuración. Este carbono está unido a un bromo que tiene número 1 de prioridad. Luego tengo el hidrógeno, que es el último, no hay duda, no hay nada más pequeño que un protón, que un hidrógeno. Y luego tengo dos carbonos, uno aquí y uno aquí, que empatan. Sin embargo, el carbono de abajo tiene prioridad en comparación al carbono de arriba, porque luego está unido a un bromo. Entonces, a lo de abajo le doy el número 2 y a lo de arriba le doy el número 3. Si intento unir 1, 2, 3, me sale horario, pero, es decir, me saldría R, pero estoy mal colocado. Entonces, en lugar de cambiar la molécula, cambio el sentido. Entonces, la configuración final del carbono en alto es un S, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Dejarme quitar esto porque si no, no lo vamos a entender. Ahora, una vez que hemos decidido que esto es S, que el primero es S, vamos a ver el segundo. ¿De acuerdo? El segundo, 1. Aquí, cuidado, chicos. Aquí muchas veces aquí tenemos que ir con cuidado. Vamos a ver. Esto es el 4. ¿Veis? No hay duda. 1 es 4, no hay duda. Luego aquí tengo un carbono y un carbono. Tenéis que hacer las cosas átomo por átomo. No mirar el más voluminoso cuando damos la configuración, sino el más prioritario, que es distinto. Carbono y carbono tengo un empate. ¿Lo veis? Entonces, este carbono, el carbono de aquí, está a su vez unido a ¿qué? A un bromo, a un carbono y a un hidrógeno. Es decir, esto tiene bromo, carbono y hidrógeno. Y este carbono está unido a 2 oxígenos, a 3 oxígenos, ¿eh? Porque este carbono sería así. Es un ácido, que lo tenéis ya que conocer.
Entonces sería 1, 2, 3. 3 oxígenos. Ahora, ¿quién gana? Aquí el bromo tiene número atómico mayor del oxígeno. Entonces, prioridad 2 lo tiene este carbono. Y tercera prioridad, el carbono del grupo carboxílico, ¿de acuerdo? Aunque tenga 3 oxígenos, da igual. Lo que tenéis que ver, cuál es el átomo que tiene el número atómico mayor. Y el bromo tiene número atómico mayor al oxígeno, ¿de acuerdo? Ni electronegatividad, ni cuánto es voluminoso. Son errores comunes que hacéis, ¿de acuerdo? Porque si le invertís la prioridad, os equivocáis en la asignación de la configuración. Entonces, una vez que determinamos la prioridad, vamos al sentido. 1, 2, 3 sería un sentido horario, pero que la tercera, tenéis que preguntar, cuando vais a hacer la tercera, tenéis que preguntar dónde está el cuarto, el pequeño. Si el pequeño viene hacia adelante, lo invertimos. Si el pequeño va hacia atrás, lo dejamos. ¿De acuerdo? Lo dejamos como está. Entonces, esto me saldría R, pero el pequeño viene hacia adelante, entonces tengo que invertirlo. Entonces tengo que poner un S. El R se transforma en S, porque tengo que cambiar dirección. ¿Me explico? Entonces aquí tengo un SS. Lo voy a borrar y voy a poner, lo hacemos S, uy, aquí cada vez que borro tengo que volver SS. Esta es la configuración, ¿de acuerdo? La final. Ahora, si veis aquí, cuando veis esto y esto, veis que los dos, G y H, si os fijáis bien, no son, no son imágenes especulares. Si os lo fijáis bien, no son imágenes especulares. Entonces, no podemos decir esto el opuesto de esto. Entonces, vamos de nuevo a asignarlo. Lo podemos de nuevo asignar. Otra cosa que podéis, como prueba, podéis decir, recordar que podéis escribir H es igual, yo H la puedo escribir, vamos a bajar. Tened en cuenta que Fisher permite mucha menos cosas que las otras estructuras, como esta o esta, que le podéis cambiar de todo. Fisher te permite rotación de 180 grados, es decir, si tu H lo rotas de 180 grados, aquí te queda CH3, aquí te va COH, ¿lo veis? Y aquí te va el bromo, bromo, H. He hecho una rotación. Y si os fijáis ahora, lo comparáis con G, veis que el primer carbono tiene la misma configuración. Entonces tendría que tener, o sea, no, perdonadme, que el primer carbono parece que hay un espejo entre esto y esto. Lo vemos con la imaginación, ¿no? De aquí a aquí parece que hay un espejo. Entonces, si esto era S, esto tendría que ser R. Vamos a ver, ¿qué sería esto? Vamos a verlo aquí. 1, el bromo. 2, lo damos a este. 3, lo damos al metilo. 4, lo damos aquí. Si intento unir, me saldría un S. ¿Veis? Me sale antihorario, pero el protón está en el horizontal, entonces este finalmente es R y lo veo opuesto. Y uso este razonamiento para confirmar, porque a veces es muy fácil incurrir en errores, porque uno marca esto, dice horario y es antihorario. A veces se hacen errores de distracción. Entonces, para averiguar, digo, bueno, aquí me sale R. Efectivamente, si yo lo pinto así, tiene aquí la configuración opuesta a esto. Entonces, correcto, todo encaja. Mientras esta es igual a esta. Si os fijáis, como lo he escrito, esta parte es igual a esta parte. Entonces, tendría que ser la misma configuración aquí. Vamos a ver si es verdad. A ver, vamos a poner, tengo el bromo 1, no hay duda, este es el número 2 y este el número 3.
Si yo intento unir 1, 2 y 3, si intento unir 1, 2 y 3, me saldría horario, pero el protón está así, entonces esto es un S, y efectivamente sale S como era aquí. ¿Lo veis? Yo espero de estar, de enseñar truquecillo, porque en principio, supuestamente esto tendríais que haberlo ya hecho. Entonces, aquí tendré SR. Tenemos una configuración aquí que es SR. ¿De acuerdo? Espera que lo hago un poco más pequeño el boli, porque si no, ¿vale? Y esto lo vamos borrando, lo vamos borrando. Bien. Entonces, hemos visto en Fisher, hemos visto cómo se hace esto en Fisher, ¿vale? Ahora, vamos a ver cómo podemos asignar la configuración cuando no estamos en Fisher. Por ejemplo, con esto. Empecemos con D. Luego os digo por qué no empiezo con C. Quiero hacer antes D, I y esto, y J. A ver, vamos a ver. Si yo miro esto D, voy a hacer lo mismo. Digo, primero es el oxígeno. Último es el hidrógeno. Segundo es el aldehído. Y tercero es el etilo. ¿De acuerdo? Si voy a intentar 1, 2, 3, yo veo que me sale un sentido horario. Y luego sentido horario. ¿Veis? Estoy al 2. Ahora me pregunto, ¿el hidrógeno dónde va? El hidrógeno lo veo claramente que está en cuña. Viene hacia mí. Si viene hacia mí, tengo que invertirlo. Entonces, me saldría R. Sin embargo, como el hidrógeno viene hacia mí, la configuración de esto es la S. Es la S. Entonces, D, si os fijáis, tendría D que ser igual a B, que tiene la misma configuración. Luego podéis ir a averiguar si os está saliendo o no. ¿De acuerdo? Seguimos. Una cosa, vamos a ver más o menos, a ver, borramos esto. ¿Se está entendiendo o no? ¿Cómo vamos? Vale. 10 me dicen que sí y 5 me dicen que no. Bueno, yo me imagino que sobre todo lo que el no, o entran y me dicen que, o me imagino que es porque no habéis revisado la cosa. ¿Quién no tiene que intervenir, chicos? Me tenéis que decir, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es hacerlo conmigo. Esto sería, normalmente cuando se hacía presencial, uno subía la pizarra y empezaba a hacerlo. No tengáis vergüenza en intervenir, pero si estáis con otra gente, pues yo qué sé, o molestáis, bueno, yo no me preocuparía de molestar. Podéis hacer esto, pero entrar lo que no. Yo voy siguiendo haciendo distintos ejemplos. Esto, quien no lo entiende, lo tiene que entender, es una regla, es así tal cual. Vamos a ver el I, a ver si siguiendo con los ejemplos mejoramos. Entonces, I, lo que le doy primero al bromo. Primero es el bromo y no hay duda. Luego, lo último es el hidrógeno. Bien. Luego tengo carbono del ácido, el carbono del metilo. Pero, perdonadme, no el carbono del ácido. Este carbono tengo que ir. Antes tengo que ir a este carbono y compararlo con el metilo. Este carbono me gana porque este carbono empataría con el metilo, pero luego el metilo tiene 3 hidrógenos y este carbono tiene un bromo. No hay duda. Tiene él el número 2 y es el número 3. Si intento hacer 1, 2 y 3, me sale un sentido horario. ¿Lo veis? Me sale R. Entonces, ahora voy a la número 3. Recordar que la norma te dice, tiene que colocar el más pequeño hacia atrás. Si está colocado, perfecto, no tiene que hacer nada más.
Si no está colocado, tienes dos opciones. O gira las moléculas o te vas tú del otro lado. Entonces, a ver, en este caso, ¿está bien colocado el protón? Sí, el hidrógeno, porque el más pequeño, el cuarto, va hacia atrás. ¿Cómo lo sé? Me lo dice la cuña rayada. Va hacia atrás. Entonces, R se queda R. Esto es un R. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el otro. Vamos a hacer lo mismo con el otro carbono. ¿De acuerdo? Aquí borramos. Esto es un R. Aquí lo borramos. Y ahora vamos a mirarlo con el carbono número 2 de este compuesto. Recuerdo que el número 1 es este. Esto es el carbono 2 en la nomenclatura. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí tengo 1. ¿De acuerdo? El número 2, aquí ahora tengo carbono y aquí que un carbono. ¿Lo veis? Tengo 2 carbonos. Bien, empatan. Entonces voy a ver. El carbono del ácido está unido a 3 oxígenos. Este carbono aquí está unido a un bromo, a un carbono, a un hidrógeno y gana este. Entonces le doy el número 2 a este carbono. El número 3 se lo doy al carbono del ácido y el 4 al protón. Si intento unir 1, 2 y 3, me sale R. Y ahora me pregunto, el más pequeño, el más pequeño, ¿va hacia atrás o va hacia adelante? La respuesta es adelante. Es decir, estoy mal colocado. Entonces, si yo veo horario R, yo tendría que estar del otro lado. Quien está del otro lado lo que ve es un S. Y es la colocación exacta. Por lo tanto, dejaremos S. ¿De acuerdo? Espero que esto se esté entendiendo. Entonces, esto es un RS. ¿Vale? RS. R es lo que tiene, si os fijáis, aquí podemos decir, vamos a dar esto. Si esto es un RS, el I, si os fijáis, es igual al H. ¿Por qué? Fijaros, este corresponde a este. Si veis cómo está unido. Mientras que esto corresponde a este. Y es SR, SR. ¿De acuerdo? Lo veis que el mismo compuesto según la configuración. Luego lo podéis imaginar pasando. Podéis pasar de aquí a aquí mentalmente o de aquí a aquí y averiguarlo. Esto tenéis siempre como hacerlo como ejercicio. Bien, seguimos. Si no me da tiempo, que yo voy muy lento para hacer que todos lo entiendan, pero esto produce que tardo más. Vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo ahora más rápido porque la prioridad la hemos entendida. Esta es prioridad 1, esta es prioridad 2, este es 3 y este es 4. Si intento unir 1, 2, 3, me sale, aquí me sale un antihorario, un S, pero el protón viene hacia mí, entonces esto es un R. Esto es un R. Si voy aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Si intento unir 1, 2, 3, me saldría un R, un horario, pero tengo que invertirlo a S porque el hidrógeno viene hacia mí. Entonces, esto es un RS. Es un RS. ¿De acuerdo? Vamos a este. Aquí. Salvatore, una pregunta. Sí. En el que acabas de hacer, seguro que el primer carbono que has marcado la configuración es R. O sea, al principio has dicho que era S, Aquí, pero tú dices. sí, ese va en sentido de horario, ¿no? A ver, que a veces me equivoco yo. Entonces, el número 1 lo tiene el bromo. El bromo, el El segundo, 2, el otro carbono, ¿no? sí, entonces 1, 2, 3 y sale horario, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, tú no puedes dejarlo R. Ah, es ese, tiene razón. ¿Lo ves que me había equivocado? Vale, vale, por eso era... Vale, Eso, vale. tiene razón. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Ah, Juanjo. Juanjo. Juanjo tiene perfectamente razón. Es decir, ¿veis? A veces, por eso tenemos que mirarlo, porque a veces es muy fácil confundirse. ¿De acuerdo? Es decir, 1, 2, 3 tengo R, pero aquí el hidrógeno viene por adelante y tengo que invertirlo. Y tengo que invertirlo.
Entonces, DR, aquí que decía, era esto que decía probablemente, aquí era el error, que daba un S cuando era un R aquí. Entonces, esto es SS. Espera que hacemos limpieza. Esto es un SS. Vamos a... Uy, ¿qué he hecho? Bien. Esperad que voy... Bien, entonces esto hemos dicho que es un SS. ¿De acuerdo? Ahora, vamos ahora al C. Veáis que en realidad donde tenéis que mover la molécula son en ejemplo como esto. Y ahora os explico por qué. ¿Veis? Mirad. Esto es donde tenéis que mover. Aquí tenéis 1, el hidrógeno. 2, el formilo del aldehído. 3, el etilo. 4 es el hidrógeno. Ahora, aquí, ¿qué problema tenemos? Que el hidrógeno, si yo os pregunto aquí, voy a hacer un sondeo. El hidrógeno va adelante, atrás o adelante o atrás. Vamos a actualizar y me vais a contestar ahora. Respuesta. ¿Aquel hidrógeno de C va por adelante, por atrás o en medio? Bien, vamos a enseñarlo. La mayor parte lo ha entendido, está en medio, porque si no sabéis, si no recordáis de esto, que es súper importante, vais a tener problemas. Vais a tener problemas. Es decir, tenéis que recordar que cuando veis que aquí es una línea continua quiere decir que está en el plano del papel, de la pizarra, de la pantalla, donde estáis escribiendo. Estos dos están, lo que pongo, por ejemplo, lo voy a poner en verde. Lo que está en verde está en el plano de la pizarra. Lo que está en amarillo viene hacia nosotros. Y lo que ponemos, por ejemplo, en celestito, va hacia atrás. Esto lo tenéis que hacer porque es una convención. ¿De acuerdo? Como tenéis que saber que en una Fisher, perdonadme, que en una Fisher lo que está adelante es lo que está aquí. ¿De acuerdo? Mientras lo que va hacia atrás es la vertical. Esto lo tenemos que saber. ¿De acuerdo? Y en este caso, lo que está en verde, ¿veis? Cuando es una línea continua, no va ni para adelante ni para atrás. Entonces, ¿qué problema me da? Me da el problema que yo no soy capaz, tengo dificultad a asignarlo, porque lo tengo que modificar. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí hay distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, a mí lo que me viene, lo que yo hago siempre es reescribirlo de otra visual, de modo tal que el más pequeño, que no hay duda que el más pequeño es el hidrógeno, me vaya hacia atrás. Si aquí el hidrógeno, por ejemplo, va hacia la izquierda, yo me pongo a mirarlo desde la derecha. ¿Veis? Este es en mi ojo. Aquí, ¿lo veis? Lo miro así. Y si lo miro así, yo lo que veo es lo siguiente. 1, 2, 3. Y el hidrógeno que me va atrás. ¿De acuerdo? El hidrógeno me va atrás. Aquí tengo el etilo. Aquí tengo el OH. Y aquí tengo el CHO. Y esto me va atrás. Esto, por ejemplo, me va adelante. Lo podría mirar así. Yo me pongo aquí de abajo. ¿Lo veis? El etilo. Si os ponéis aquí o si preferís, como digo yo, con la mano y con los pies, con la mano derecha vosotros tocaríais el OH y lo ponéis aquí a la derecha.
Con la mano izquierda tocaríais esto y lo ponéis a la izquierda. Sobre la cabeza tenéis el etilo y por detrás, un poco abajo, tenéis esto. ¿Lo veis? Entonces ya la habéis transformado. Cuando hacéis esto cambio, cuidado, tenéis que hacerlo de forma rigurosa. Entonces ahora tenéis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es R, es horario, y se quedó horario porque ya la habéis colocado hacia atrás y no hace falta cambiarlo. ¿Me estoy explicando? Entonces, de este nuevo, el C es un R. Vamos a escribirlo bien. Es un R. ¿De acuerdo? Y esto querrá decir que, si yo quiero hacerlo, que A es igual a C. ¿Lo veis? Que son ambos R y es el mismo compuesto. Bien, vamos a ver ahora esta manera de representar la molécula y cómo podemos hacerlo. Esta manera también nos obliga a cambiar visual. Esta se llama proyección de Newman. Si os fijáis, en Newman, el carbono de atrás tiene los dos hidrógenos iguales. Esto y esto son iguales. Entonces, lo de atrás no es quiral. De hecho, este de atrás era el primer carbono del etilo. Aquí tenéis el carbono. Sí. Salvatore, Sí. ¿puedes repetir por qué el CSR? Es que se me ha cortado y no lo he entendido. A ver, aquí llegaste a esta estructura. No, eso es lo que se me ha cortado. A ver, ¿te importa que lo hacemos luego? Porque si no, luego vale, te lo vale. hago, porque si no pierdo, lo sé, yo lo siento que se corte, pero chicos, no me da tiempo a hacer todo, de verdad. Entonces sí, tengo siempre que sacrificar parte del grupo, ¿de acuerdo? Pero yo lo repito, por favor, ¿quién se encuentra que me pida otras en otro seminario aparte? Vamos a leer. Aquí yo veis que tengo aquí tengo una Newman, lo veis que tengo una Newman. Y cuando tenéis a la proyección de Newman, como E o aquí, y tenéis este carbono aquí es quiral. No, perdonadme, no el segundo no, ahora aquí, en el segundo caso, el quiral es lo de atrás. Es lo de atrás. Aquí es más difícil hacerlo. Tenéis que podéis o llevarlo a Fisher, por ejemplo. Una cosa que se puede hacer, bueno, yo digo, pues me pongo en una visión para ponerlo como Fisher y me pongo a verlo. Yo, como veo el hidrógeno que va aquí, tendo a elegir como visión del lado opuesto a donde apunta el más pequeño. Si el más pequeño va abajo a la izquierda, yo me pongo arriba a la derecha. Así. Me pongo así y miro así. Entonces, si miro así y me lo paso en Fisher, yo tendré el hidrógeno por arriba. Y tenéis que miraros a ver, de esta posición, no sé si se ve, pensarlo que se pone así. El hidrógeno va por arriba. Por debajo tenéis el C2H5. Si estáis aquí, con la mano derecha tenéis el CHO y con la mano izquierda es el OH. Entonces, la primera cosa es, por ejemplo, pasarlo a Fisher. Otra opción es pasarlo de Newman a Caballete, que sería así. Entonces, si lo pasáis de Newman a Caballete, aquí tenéis CHO, aquí tenéis el OH, aquí tenéis el hidrógeno, aquí tenéis hidrógeno, hidrógeno, y aquí tenéis el CH3. Y cuando tenéis ahora ya lo podéis, lo veis que el hidrógeno aquí va hacia abajo y hacia atrás. Entonces aquí tengo 1, 2 y 3. Si vais uniendo 1, 2 y 3, aquí lo estáis mirando desde como si el observador lo mira desde aquí. ¿De acuerdo?
un poco más alto. Entonces, 1, 2, 3, te sale un R. Es decir, esto tiene configuración R. ¿De acuerdo? Podéis hacer lo mismo con el F. A ver, quitamos este de aquí. Quitamos este de aquí. Entonces, aquí lo que podéis hacer es, o bien, os fijáis, ¿sabéis cómo se hacen en los talleres? Por ejemplo, otra cosa que se puede hacer es hacer cambios, por ejemplo. O sea, hay miles de opciones que tenéis. Si os sale a hacer la más sencilla. Otra opción es girar, por ejemplo. Uno dice, bueno, lo que voy a hacer es ponerme a flotar sobre la molécula, idealmente. Con la cabeza hacia adentro y con los pies hacia mí. ¿De acuerdo? Si os ponéis a flotar, con la cabeza hacia adentro, el hidrógeno lo veríais que os va hacia atrás. Y aquí lo que veríais es el C2H5. Con la mano derecha hacia vosotros llegaría el CHO y el otro OH, por ejemplo. Esta es una opción. Esto sería así. ¿De acuerdo? Entonces aquí de nuevo, esto sería el COH. Entonces aquí sería 1, 2, 3. Cuando vais a unir 1, 2, 3, os sale R. Y el hidrógeno, como está en la vertical, no se cambia. Entonces, esto sería un R, esto sería un R. ¿De acuerdo? Es decir, que F son la misma molécula. Chicos, acabo de enterarme que no grabé la sesión. No grabé la sesión, creo. Ah, no, qué bien, la grabé. Fenomenal, fenomenal. ¿De acuerdo? Mientras la K lo podemos hacer mucho más fácilmente. Aquí tengo 1, 2 y 3. Si vais a unir 1, 2, 3, os sale antihorario, el hidrógeno va atrás, entonces lo dejamos S. Y aquí lo que puede ser es 1, esto es el 2, esto es el 3. Si 1, 1, 2, 3 me sale antihorario, pero el hidrógeno viene aquí, entonces se vuelve un S. Entonces esto es SS. ¿De acuerdo? Bueno, el L lo dejo a vosotros. Vamos a hacer, voy a hacer, tengo 10 minutos. Esto no lo acabé todavía porque faltaba esto. Que os decía, contesta la siguiente expresión. ¿Qué representación del 2-hidroxibutanal tiene una configuración R y una configuración S? El hidroxibutanal son lo de la primera línea, si os fijáis. Son 2-hidroxibutanal, son dos moléculas, dos enantiómeros. Entonces, ¿cuál representa R? Lo que he puesto aquí, el A y el C, el E y el F. Todo esto representan, si no me equivoqué, a veces puede ser que me equivoco, chicos. Vosotros averiguarlo. Si el razonamiento lo he hecho bien, entonces estos son en amarillo. Lo que son en configuración S son el resto. En principio, vosotros la habéis hecho esto. Venir siempre con los deberes hechos, que es más fácil. Y además me corregís si en caso me equivoco. ¿De acuerdo? Luego te dice, ¿qué representación del ácido dibromobutanoico, que sería el dibromobutanoico, está todo abajo? Tiene una configuración 2S3R. Os recuerdo que la numeración del ácido empieza a numerar desde el ácido. Entonces, este es el 1, el 2 es esto y el 3 es esto. Entonces, ¿cuál tiene una configuración 2S, 3S? Este, por ejemplo, 2S, 3S, lo tiene G. Es decir, 2S, 3S lo tiene G, este. 2S, 3S lo tiene J. 2S, 3S lo tiene
K, si recuerdo bien. L no lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Pero lo podéis hacer vosotros por vuestra cuenta y mirarlo. Bien, tengo pocos minutos, entonces voy a hacer el 4, por ejemplo. Vamos a hacer el 4. Que le había empezado la otra vez. Este es más sencillo, pero en pocos minutos lo vamos a hacer rápido. Los primeros dos lo habíamos visto. Seguimos y vamos haciéndolo con, por ejemplo, este compuesto. Este compuesto, yo veo que este compuesto es un alcohol, es un aminoalcohol. Entonces es un metanol que tiene una metilamina como sustituyente, un arilo. Bueno, vamos a ver. Esto es el número 1. El oxígeno es el número 1. El nitrógeno es el número 2. El 3 es el carbono y el 4 es esto. Entonces, cuando hago 1, 2, 3, a mí me sale un sentido antihorario. Entonces, doy S y dejo S porque el hidrógeno, quedándose en la parte vertical, Fischer dice que va hacia atrás, entonces estoy bien colocado. Este compuesto aquí, que es el metilciclohexano, no es quiral. ¿Por qué? Este carbono no es quiral, porque tiene esta parte y esta parte, veis que tiene lo mismo. Pero aún no fuese así. Aquí vosotros tenéis un plano de simetría en medio. Cuando tenéis un plano de simetría en medio, os recuerdo que no podéis hablar de configuración de enantiómero, porque estáis hablando que su imagen especular coincide con el mismo compuesto, ¿vale? Entonces no estamos hablando de dos enantiómeros distintos. Cuando voy a este alcohol, que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es un heptanol, es un 3-heptanol. El 3-heptanol tiene dos enantiómeros y vamos a ver este 3-heptanol si es R o S. Aquí le doy número 1 a este, número 2 aquí, número 3 aquí. ¿Y dónde va el hidrógeno? El hidrógeno no lo veo, pero todo el mundo tiene que saber que el otro hidrógeno no se ve, pero está en esta posición. Si los dos están en el plano, ¿veis? Este grupo están en el plano y apuntan por arriba, los otros dos van por debajo y viene uno hacia nosotros, uno hacia adentro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aquí va hacia atrás, si hacéis 1, 2, 3, sale un sentido horario, entonces esto es un grupo R. Es un R, un 3R heptanol. O si preferís, heptan 3R ol. Los últimos a veces dicen así, pero yo acepto los dos, ¿de acuerdo? Que todavía se usa. Bien, vamos a ver el último compuesto, que es un etano, sustituido con un clorofluoroetano. Entonces, vamos a decirlo. Aquí tengo el primer que tiene más prioridad es el cloro, luego el fluoro, luego el metilo. Fijaros, no pinta la electronegatividad aquí, pinta el número atómico. Entonces, problema aquí, ¿qué pasa? Que en este caso el hidrógeno está en medio. ¿Y dónde nos fastidia? Y nos hace que tenemos que cambiarlo. Entonces, vamos a ver que esta estructura es más, aquí tengo más espacio para hacerlo. Entonces, ¿cómo hago yo la estructura? Por ejemplo, lo podemos pasar a Fischer. Primera opción que podéis hacer es llevarlo a Fischer. Entonces, Fischer, tengo una cruz. Esta es la cruz. ¿Cómo? Voy. A ver si me sale mejor la cruz. A ver si me sale mejor la cruz de Fischer. Bien. Entonces, ¿cómo la construyo la Fischer? Yo, como siempre, intento ponerme, tú te puedes poner de toda la visual, os podéis poner de donde os da la gana. Pero yo intento hacer la cosa más sencilla. Entonces, intento ponerme en una visual que me coloque el más pequeño, el hidrógeno, hacia atrás. Si el hidrógeno va hacia arriba, pues ¿yo qué hago?
me imagino yo tumbado, tumbado como si fuésemos en un taller de coche, tumbado bajo esto, ¿de acuerdo? Entonces, con la mirada al hidrógeno, el hidrógeno lo coloco aquí. Con la mano derecha yo toco el cloro. Con la mano izquierda yo toco el fluoro. Y con los pies yo toco el metilo. Entonces, de esta forma, yo lo he pasado a Fischer. Y aquí ya tengo 1, 2 y 3. Cuando 1, 2 o 3 me sale antihorario y lo dejo antihorario. Entonces, esto es un S. ¿De acuerdo? Esta es una opción. Otra opción es doble inversión. Esto no sé, esto cuidado, que es que si aplicáis mal alguno de esto, vais mal. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, yo veo que el hidrógeno, yo veo en esto que el hidrógeno está en medio, me fastidia mucho. Ver cuál os viene mejor y elegir. Entonces, primera opción que se puede hacer. Se puede volver a escribir la estructura que tenéis, así. Flúor y cloro. Entonces, el hidrógeno, no, perdonadme, esperad. Se vuelve a escribir la estructura sin el átomo, sin los átomos, ¿de acuerdo? La misma. Entonces, vosotros sabéis que cada vez que hacéis un cambio, una inversión, por ejemplo, el hidrógeno era aquí y lo vamos a sustituir con el cloro, por ejemplo. Y aquí ponéis hidrógeno y aquí ponéis cloro. Bueno, si hacéis una inversión, vais a tener el enantiómero opuesto. Por ejemplo, si aquí sigo poniendo fluoro y metilo, veis que he hecho una sola inversión. Y voy a intentar, ahora tengo 1, 2 y 3. Si intento unir 1, 2 o 3, me sale antihorario, el hidrógeno me va atrás y sale R. Fijaros, haciendo una inversión del cambio configuración. Pero si hago una doble inversión, inversión e inversión, ahora por ejemplo, cambio el fluoro con el metilo. Entonces yo tendré aquí dejo el hidrógeno que me va atrás. Aquí tengo el cloro, esa sería la primera inversión. Aquí tengo el fluoro y aquí tengo el metilo. Entonces, en este caso, he hecho menos movimiento y me sale súper bien, porque ahora, si todo va bien, tendría que tener S. Vamos a ver. Esto sería 1, 2 y 3. Si intentar unir, esto es un S. Efectivamente, vais a tener la misma configuración. Esto es otra técnica para pasar de uno al otro. Como os guste más. Yo aconsejo siempre que se conozca más de uno y usar, porque como veis, a veces por una distracción se puede uno equivocar. Entonces, averiguarlo con dos formas distintas es una forma para estar seguro. Para estar seguro. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la doble inversión. Si queréis usarla, es esto. Recordar que cuando modificáis dos, volvéis al enantiómero de partida. Bien, yo habría acabado. Voy a